Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una dedicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, y La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Al iniciar este cenáculo histórico, que es pasado y presente, donde cada sábado, como reitero una vez más, tratamos de hacer un enfoque, un análisis objetivo, desapasionado, pero sobre todo fundamentado en el interés colectivo de la sociedad dominicana. Nosotros, por las enseñanzas primigenias de nuestros progenitores espirituales y biológicos, somos de la persona que en este país todavía le damos mucha importancia a la palabra lealtad y a la amistad. Yo, la gente que es colcho, la gente que usted le hace un favor y luego lo traiciona, como lo hemos visto en nuestra accidentada vida histórica, no son del agrado de Francisco Carvajal Hijo, porque como yo señalé en mi cuenta de Twitter, mi padre decía una frase que la recoge don Emilio Herrero de Moris en esas frases célebres dominicanas, segundo tomo, aún inédito, donde señala que en el árbol que no crece la gratitud no puede crecer ninguna otra virtud. Durante el transcurso de esta semana fui agredido
por una persona en las redes sociales que quiso disminuir el papel de mi padre al simple talk show cómico que hacía con Domingo Bautista. Y a esa persona y a su familia yo le tenía preparado una conducción al desnudo para que se viera que el padre de esa persona que me agredió en la detentación del poder político de Leonel Fernández Reina, tanto a él como a Felucho Jiménez, la embajada norteamericana y el embajador norteamericano y los organismos de seguridad de Estados Unidos se presentaron en el despacho del presidente de la República, y que en aquel entonces era Leonel Fernández Reina, y Leonel Fernández Reina en un mismo decreto lo canceló a los dos. Yo tenía preparado una conducción al desnudo para esas dos personas en el programa de Rafael Guerrero, que es un nuevo hermano que me ha dado la vida, porque es una persona sencilla, sincera, coherente, y aunque muchas veces no estoy de acuerdo en sus posiciones públicas frente al país, como se lo he expresado en varios programas de entrevista que él me ha hecho y que se han hecho viral en las redes sociales, no estoy muchas veces de acuerdo con muchas cosas que él entiende, pero ese programa, yo, a pedimento de una persona muy importante en República Dominicana, que me dijo, que me solicitó que parara ese tema y lo dejara ahí, yo opté por no hacer esa conducción al desnudo que le iba a dirigir al padre de esa persona y a la persona que agredió a mi padre en las distintas posiciones públicas que han ocupado. Una noche, don Jackie Núñez de Risco, y yo siendo apenas un adolescente en ese programa de noche con Jackie, entrevistó a mis padres, y en el preámbulo, en el proimio de ese programa, Jackie Núñez de Risco le manifestaba a mi padre: doctor, yo admiro en usted una condición esencial y fundamental que en este hábitat geográfico no existe en las diversas figuras públicas. Es prácticamente una especie en extinción, y es que usted ha sido siempre coherente desde toda su vida, y yo no entendía en ese momento, siendo apenas un adolescente, cuando don Jackie Núñez de Risco, en compañía de doña Cecilia García y de don Freddy Veras Goico, le decía esos elogios a mi padre en aquellos escenarios de Nosotros a las 8, que por cierto, dos periodistas amigos en La Apertura y La Democracia, un locutor y periodista como es Juan TH y Jordi Rodríguez, han copiado el nombre de Nosotros a las 8 en el espacio y en el tiempo. Debieron de haber sido más creativos en la creación de ese programa, porque Nosotros a las 8 en la historia de la televisión dominicana dejó una impronta insuperable de mano de tres maestros como doña Cecilia García, don Jackie Núñez de Risco y Freddy Veras Goico. Y yo desde el primer día consideré que esa era una falta de creatividad de ese periodista de farándula que es Juan TH y Jordi Rodríguez. Entonces yo tumbé esa conducción al desnudo, pero yo le quiero decir a esa persona que yo tengo el expediente ya de la embajada norteamericana, porque él, cuando me agredió en las redes sociales la memoria de mi padre, automáticamente comenzaron a pasarme por WhatsApp una serie de informaciones, y ahora que yo entiendo muchas veces que Leonel Fernández, con sus luces y sus sombras, es indudablemente una figura que tiene la conducción de ser un conductor de masas y un jefe de Estado en todo el concepto que lo define Enrique Krause en esa obra que se llama
redentores, en ese lúcido ensayo sobre las figuras que han tenido una marcada incidencia en la vida de muchos latinoamericanos. Entonces, Leonel Fernández, en ese momento, cuando la embajada norteamericana le hace esa solicitud, simplemente en un decreto procedió a cancelar a esas dos personas y lo protegió de una extradición. Yo entiendo, viendo el comportamiento que posteriormente asumió el licenciado Felucho Jiménez frente a Leonel Fernández Reina, para mí no tiene ningún crisol ni ningún valor, porque no cultiva la lealtad y la gratitud, porque en ese decreto Leonel Fernández lo protegió, simplemente lo canceló como secretario de Turismo, y a la otra persona que no hago mención, porque me comprometí con un hermano y con una figura que yo respeto mucho en este país, como es el doctor Olivo Andrés Rodríguez Huerta, y me comprometí a dejar este caso por cerrado, porque yo prefiero los temas así, dejarlo, esas polémicas estériles, y fue como me señalaba Manuel Ramón Morel Celda: Carvajal Martínez en este país no necesita credenciales, no necesita presentación, porque mi padre viene gravitando en la vida pública nacional desde el año de 1949, en compañía de los hermanos Ducudrey, de Juan y Felicelvio Ducudrey, en la Juventud Democrática. De ahí pasó al 14 de junio con Manuel Aurelio Tavares Justo, y ahí está el asilamiento de la Embajada de Brasil en compañía de una persona que en el hábitat afectivo de Rafael Leonidas Trujillo Molina jugaba un papel de primacía, como lo fue mi madrina y madrina de boda de mi padre y mi madre, Altagracia Eloísa Díaz, hermana de Juan Tomás y Modesto Díaz, doña Gracita. Y cuando mi padre se asiló en esa embajada, se llevó a Gracita Díaz, y ahí es donde yo he señalado muchas veces que constituye la génesis de la noche del 30 de mayo del año de 1961. Y mi padre, Mario Rick Vittini, y como señala el propio Clides Gutiérrez Félix, con la calidad que le da junto a Robert Craswell de haber hecho las dos biografías políticas más importantes sobre Rafael Leonidas Trujillo Molina y su gravitación en la brutalidad histórica del pueblo dominicano, con la salvedad de que el del libro de Robert Craswell fue realizado por las informaciones que a través de Juancito Arce García, que se desempeñaba como abogado de la Pan American y que fue que introdujo a Robert Craswell con el doctor Balaguer, y el doctor Balaguer fue que le dio todas las informaciones. Contiene algunas imprecisiones, pero hasta la aparición del libro de Hans Paul Wilson Delgado, Trujillo, temido, querido y amado por otro, y hasta la aparición de Trujillo, un monarca sin corona, de Rafael Leonidas Trujillo Molina, era el marco referencial sobre la historia política de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Pero, ¿qué confirma por qué Francisco Carvajal ante el país emite una tesis que podría calificarse de temeraria, de que el doctor Balaguer fue el informante principal de Robert Craswell para hacer Trujillo, la trágica aventura del poder personal, como la definió la editorial burguesa cuando hizo la edición en español de ese libro? Y la prueba más fehaciente de esas afirmaciones es que Robert Craswell solamente pone como presidente títere a Mozo Peinado, a don Pipí Troncoso de la Concha y a Negro Trujillo, y deja fuera al doctor Balaguer, lo que confirma frente a la historia contemporánea
que el doctor Balaguer fue el mayor informante de esa obra. Y Trujillo, un monarca sin corona, Euclides señala que mi padre fue el que se asiló en la embajada, fue de la figura fundamental en el asilamiento de la embajada de Brasil, que ahí es donde está la génesis del 30 de mayo, porque Gracita Díaz era la hermana de Juan Tomás y Modesto Díaz, amigo de infancia del generalísimo Trujillo desde San Cristóbal. Porque, como ya he sostenido, una tesis histórica y debatible ante el país, bajo todos los métodos de interpretación de la historia, de que la noche del 30 de mayo del año de 1961, sus principales protagonistas fueron personas que se beneficiaron materialmente del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina durante su dilatada administración en la vida pública nacional. Eso es una afirmación no controvertida y donde todas las escuelas de pensamiento histórico coinciden con lo que yo planteo ante el país. Viene la apertura y la democracia, y viene el proceso de las hermanas Mirabal, donde mi padre junto a Héctor Emilio Sánchez Morcelo, junto a don Antonio Guzmán López, junto a Miguel Arcángel Vázquez Fernández y junto a Ramón Pina Acevedo y Martínez, representan la parte civil constituida de la familia Mirabal Reyes en contra de los autores materiales de la ejecutores de las hermanas Mirabal. Y de acuerdo a la tradición oral, de acuerdo al testimonio de Rafael Luciano Pichardo y de acuerdo al testimonio de Fernando Sibilio, mi padre en ese proceso judicial fue quizás, junto a Héctor Emilio Sánchez Morcelo, la voz, el verbo florido que más impresionó al país en ese proceso que se transmitió y que posteriormente se perdieron la cinta. Entonces, yo no le voy a hacer caso a ningún colcho, porque aquí hay una serie de reptiles de la política dominicana que yo no entiendo cómo que se pegan en la administración de Leonel Fernández, continúan en la administración de don Danilo Medina Sánchez y continúan en la actual administración de don Luis Abinader. Por eso que yo digo que Leonel Fernández tiene una condición esencial y fundamental. Aparte de cultivar el difícil arte de la sencillez, como señaló ante el país en un lúcido artículo ese dominicano con tantos crisoles históricos como fue don Juan Ducudrey. Aparte de eso tiene un profundo control emocional, porque después de haber salvado el afelucho de esa extradición y haberlo salvado de ese expediente que no fue documentado por estos ministerios públicos criollos que responden a una facción de la fuerza del pueblo. Yo estoy claro en muchas cosas y voy a hacer una conducción al desnudo específicamente para tratar la composición del Ministerio Público actual en República Dominicana y a qué intereses responde políticamente hablando. Por eso le he dicho a don Luis Abinader, abra el ojo, no se lleve de la sociedad civil, que los mejores abogados de la sociedad civil, los abogados de la sociedad civil son los que han cobrado los más grandes honorarios frente al Estado Dominicano. Hay uno de participación ciudadana que le dijo a Héctor Valdés Arbizu en ocasión de los sometimientos de los procesos de las quiebras bancarias al inicio de la mitad de la administración de don Hipólito Mejía Domínguez en la detentación de los destinos nacionales y después bajo el retorno de Leonel Fernández y Leonel Fernández y Valdés Arbizu, ese abogado de la sociedad visitó a Valdés Arbizu para decirle: tú necesitas un apoyo de la sociedad civil porque estos banqueros han salido de Ramoncito, el hijo de Ana Amelia Figueroa Faxa Canto de Báez Romano, una de las mujeres más bellas que ha dado San Pedro de Macorís, junto a Miriam Rodríguez de Jacín. Era una belleza legendaria en los años 60 y 70,
de esas dos hermosas damas. Entonces este abogado de la sociedad civil fue y se le ofreció, tú necesitas el apoyo de la sociedad civil. Y terminó su firma de abogado cobrándole 6 millones de pesos. Ese tipo de deslealtad, ese tipo de interés, yo en República Dominicana lo combato. Yo puedo tener miles de defectos. Y como dice un proverbio bíblico, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Todos tenemos nuestros pecados. Pero yo, Francisco Carvajal, lo que más valoro en el hombre es la lealtad y la gratitud. Por eso, a pesar de sus luces y sus sombras, reconozco que Leonel Fernández tiene una profunda coraza emocional y espiritual y que no ha caído en un estado depresivo por las múltiples traiciones que ha sido víctima en la vida política nacional, porque él salvó a muchos personajes de que fueran extraditados a los Estados Unidos, y como ese tuitero que se atrevió a decir que mi papá era un cómico y que salía con Domingo Bautista, siendo un ignorante, porque ese es lo que ha sido un corcho toda la vida. Aquí en República Dominicana lamentablemente todo el mundo no conocemos, y los corchos no se preocupan por conocer la historia dominicana. Esa es la parte final de una dilatada vida pública de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, que comienza con la época de Trujillo, que continúa en la apertura y la democracia, que continúa en los años 70 en compañía de doña Cecilia García, de don Freddy Veras Goico y don Jackie Núñez del Risco, en esos escenarios de Nosotros a las 8, donde el verbo florido y permanente en el espacio y en el tiempo de mi padre cautivaba el país. Vienen los años 80, los mismos años 70, con Guillermito Gómez en el programa Aeromundo, donde motivó a que un poeta de la trascendencia de la generación del 60 y un periodista crisolado como lo fue Juan José Ayuso definiera a mi padre como un Quijote mulato y terminara un artículo en su columna del periódico Última Hora. Algún día habrá muchos Carvajal Martínez en este país. A ese analfabeto que se atrevió a agredir a mi padre, yo no le voy a contestar, porque yo tenía todas las herramientas, y por respeto, como digo, a mi amigo Lijo Andrés Rodríguez Huerta, yo dejé eso sin efecto. Doy por cerrado ese tema. Ahora voy a poner a que el director ponga una expresión que se ha hecho viral en las redes sociales de mi extinto padre Francisco Carvajal, así como una opinión que emitió durante la semana del día miércoles de esta semana, don Fernando Civilio, con relación a mi padre y a Héctor Barón Goico, que es el padre de un destacado amigo mío y que es un autor importante de la doctrina jurídica dominicana en el ámbito laboral y en el ámbito del derecho administrativo, como es Rafael Vázquez Goico, actual juez de la Suprema Corte de Justicia. Su abuelo Héctor Barón Goico era un abogado que en ese momento representó a Víctor Alicinio Peña Rivera y a un grupo importante de lo que fueron los ejecutores materiales de las hermanas Mirabal. Y esas discusiones en ese proceso penal se hicieron tan célebres entre Barón Goico y mi padre, que trazaron una pauta en el país según la tradición oral y el testimonio de don Fernando Civilios. Vamos a entrar ahora a ver esa parte de mi padre que se ha hecho viral actualmente en las redes sociales, gracias a la labor de mi hijo Daniel José Carvajal Curi,
que no tengo palabras para agradecerle las inmensas satisfacciones que como padre me ha dado en la vida, y sobre todo la última, que siendo el viernes en la noche fue elegido por la Chandler Honor School para dar la bienvenida junto al presidente de la Universidad Penn State de Pensilvania, para dar la bienvenida a los nuevos estudiantes de honor en esa universidad, en esa prestigiosa universidad, acompañado de el presidente de Penn State. Todo el mundo sabe que Penn State es la universidad predilecta donde muchas familias importantes en la República Dominicana mandan a sus hijos a estudiar. Y mi hijo Daniel José Carvajal Curi es miembro por 3 años consecutivos de la Chandler Honor School, y esa noche del viernes se presentó un video del señor Chandler compartiendo la labor y la importancia de la educación en Estados Unidos, en una conversación que sostenía con Donald Reagan cuando era presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y posteriormente subió al podio mi hijo Daniel José Carvajal Curi a dar la bienvenida a los nuevos estudiantes que van a iniciar este año académico en Penn State, y luego fue clausurado por el presidente de la universidad en presencia de todas las autoridades académicas de ese prestigioso centro académico de la parte este de los Estados Unidos, que tiene entre sus virtudes tener un edificio de una facultad que fue inaugurada cuando Abraham Lincoln fue presidente de los Estados Unidos. Y yo a Daniel le agradezco inmensamente ese rescate de la memoria de mi padre, que se hubiese quedado en el olvido, porque eso era unos cassettes que él se encargó de llevarlo a Estados Unidos y restaurarlo él mismo. Vamos ahora a entrar en uno de esos últimos que se han hecho viral en las redes sociales, para luego de eso y de la opinión de don Fernando Sibilio entrar en la primera pausa de pasado y presente para yo abordar el tema de la reforma constitucional y cuál es la posición de Francisco Carvajal Hijo frente a muchas actuaciones del actual Ministerio Público de la República Dominicana, que de acuerdo al criterio de la doctrina, de acuerdo al criterio de la jurisprudencia y de la propia legislación, están incurriendo en una violación al debido proceso en la República Dominicana. Y don Luis Abinader no debe dejarse confundir en la conducción de los destinos nacionales. No debe dejarse confundir de ese grupo, de nadie, porque aquí en este país estamos entrando en una posición, en una en un escenario donde podría verse cuestionada un concepto sociológico que es importante en sociedades como la nuestra, que es la gobernabilidad. Y ese Ministerio Público, esa facción del Ministerio Público, que primero lo integra una magistrada que en todas las etapas del Poder Judicial en la República Dominicana demostró ser una mujer íntegra, intachable e inconductible, como la señora Miriam Germán Brito, la esposa y la madre de la hija de mi gran amigo Ido a Destiempo, y el pintor junto a Jorge Octavio Morel Tavares, Giorgi, más acabado de la Escuela de Santiago, como fue Cuquito Peña, ese maestro de la pintura nacional que aún no ha sido aquilatado en su justa dimensión, fue el esposo de la magistrada Miriam Germán Brito. Y precisamente en Santiago, cuando ella se iniciaba, daba sus primeros pasos como una prestante ciudadana que es, y ella misma
tiene que tener el ojo abierto, porque lo que está corriendo los rumores ante el país con relación a ciertas actuaciones de otra parte del Ministerio Público, a quien yo le voy a dedicar un conducción al desnudo la semana que viene, hay que tener el ojo abierto, porque ante el país, si las cosas no se hacen como señala el debido proceso, hay una normativa procesal penal que señala cuál es la competencia de atribución natural de cualquier juez penal en la solicitud de interposición de una medida de coerción por parte del Ministerio Público. Y hemos notado en muchos procesos que a eso no se le ha dado cumplimiento efectivo. Se han establecido una especie de juicios preliminares. Y que conste que Francisco Carvajal no ha recibido nunca un anuncio ni de don Danilo Medina Sánchez, ni de Leonel Fernández Reina, y ni de la actual administración, porque yo, para yo poder hablar así ante el país, yo he desechado muchas cosas. Y como le señalé a mi hermano de la vida, Marco Eliezer Rodríguez Peña, uno de los abogados más meritorios en la República Dominicana, yo le decía a Marco, en un tema privado que tratamos esta semana, yo decía: hermano, para mí haberte encontrado en la vida fue encontrar un gran tesoro, porque tú eres un amigo, y yo, Francisco Carvajal hijo, no hago ninguna actuación que vaya a perjudicar a un cliente o a un amigo mío. Yo tengo ese criterio. Yo todavía estoy un poco enchapado a la antigua, porque ahora todo el mundo, de que ve un cheque, se quiere volver loco. Y aquí, si obviamente en el gobierno, en la administración de don Danilo Medina Sánchez, en la administración de don Leonel Fernández Reina y en la administración de don Luis Abinader, indudablemente se van a registrar actos de corrupción, porque la política en la sociedad dominicana es un vehículo de movilidad social. El patriotismo, la idea que enarbolaban esos jóvenes del 14 de junio de un amor pristino, puro e inmaculado a la patria, esos son conceptos obsoletos y perinclitados que no existen hoy día. Hoy día todo el mundo va a pegarse de la teta de la vaca nacional, como hizo ese colcho que atacó a mi padre y su familia, que se pegaron de Balaguer, siguieron con Lionel, siguieron con Hipólito, tienen un arte porque son reptiles, pero no saben, no conocen una palabra que es la lealtad. Y como dice el acopio de la filosofía martiana, para Francisco Carvajal hijo, el hombre que no cultiva la virtud de la gratitud y lealtad, para mí no tiene ni siquiera derecho a la vida, con perdón del padre San Emiliano Tardif, que era un hombre de un gran bagaje espiritual y que fundó la Casa de la Anunciación en la República Dominicana. Vamos a entrar ahora, señor director, con el video de mi padre y de don Fernando Civilio, para luego entrar como de reitero en la primera pausa de pasado y presente, y ya en lo que queda, en lo que resta de este espacio de televisión, yo fijar mi posición frente al país en una serie de reformas que el actual señor presidente de la República sostuvo en su discurso de rendición de cuentas durante el transcurso de esta semana.
nada es totalmente malo, ni nada es totalmente bueno. Pero aquí hay gente que está negociando, por ejemplo, decir ahora de que trujillismo, no, si ya Trujillo no existe, por un lado. Por otro lado, Trujillo no fue el producto ni de Birmania, ni de Estocolmo, ni de Moscú, ni de París. Trujillo es un producto dominicano. Y nadie sube al poder solo. Que se lean Fouquier de Stefan Zweig para que cojan cátedra. Y aprendan, por ejemplo, que Trujillo subió al poder aquí, aupado por lo principal de este país. Y las principales familias de este país lo apoyaron durante 30 años. Y aquí hubo regiones y clubes de primera que una vez en una fiesta, porque hay que estudiar la historia, ahí estaba presente mi gran hermano y locutor, Felo Asa del Castillo, por La Voz Dominicana, y oyó lo que pidió una persona que dijo, viva Trujillo 30 veces, y toda esta sociedad de una región muy fértil del país, se pararon damas hermosísimas, muy bien vestidas, y dijeron 30 veces, viva Trujillo. Entonces, ahora es muy cómodo decir que todo es el sátrapa. No. En política nadie sube solo al poder. Lo que pasa era que había una serie de personas ambiciosas que se beneficiaron de ese régimen y atropellaron al pueblo. Como pasa hoy. ¿Quién le iba a decir a nuestros millonarios modernos que en el 61 eran unos chimichurri económicos, que son personalidades hoy, poseedoras de muchos bienes, muchas televisión, muchos periódicos reiterados, eran unos lamboncitillos que cocinaban plátano con frito verde con huevo frito y la cena de chocolate? Ahora no, ahora es honey bucky talks, ahora es con calimete. ¿Qué es honey bucky talks? Ahora es con jacuzzi. Vamos a estar claros en eso. Y aquí necesariamente ya no va a ser Trujillo, porque como dice Carlos Mar, los procesos históricos se repiten pero distintos, unas veces como tragedia y otras veces como tragicomedia. Pero en este caso, en República Dominicana, donde todo se deroga, todo se deroga, porque fíjate, este es el único país donde en amarillo se acelera. En todos los demás países dicen amarillo, prevención. Eso vimos nosotros en Inglaterra, eso vimos nosotros en París, eso vimos en Colombia, pero aquí se acelera. Porque aquí, inclusive este es el único país en que los conjuntos quiebran, porque no saben esto. Aquí vinieron muchísimos conjuntos en la época de... Por ejemplo, no he visto ningún redactor farandulero que diga que en la década de 50 aquí vinieron varios conjuntos musicales cubanos, etcétera, y quebraron aquí. Este es el país donde los conjuntos musicales quiebran. Aquí un circo se desbarató, el Circo Brasil se desbarató. Aquí. El elefante se murió, el enano se puso malo. Si me presentamos esa particularidad, y para que estemos claros, lo que viene aquí en República Dominicana, que tiene que venir, dígalo yo, no lo diga, porque a fin de cuentas, ¿qué soy yo? Un pobre hombre mulato de ojos saltones, amante de la belleza y gran bailador de César Portillo de la Luz, Julio Gutiérrez y Abel Domínguez. Es la historia que, como dice Stefan Zweig, la historia muchas veces hace de poeta, pero también hace de dramática, y no hay artista quien le gane. Aquí vendrá, para que estemos claros, necesariamente un régimen que repare toda esta corrupción y repetimos, este proceso de tiguerización severo que sacude a la sociedad dominicana. Vendrá necesariamente no otro dictador, no otro caudillo, no, vendrá un equipo ahora, que es lo que dice el ritmo de la historia. Tiene que venir un Consejo de Estado, o como se llame, tecnócrata, militar, industrial, agropecuario y de cultura, para encauzar a esta sociedad. ¿Y tú crees que esta sociedad tan frívola, tan temeraria y donde hay tantos arrogantes, se va a enderezar con un régimen democrático representativo? Eso es sueño. La democracia es un producto político de países civilizados. Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, civilizados e industrializados. Dime tú, esta media isla mulata
ya tú lo ves, Baboró, y pasa uno por la izquierda. Donde inclusive hay que dictarse una ley para que los padres mantengan a los hijos. Y donde inclusive los padres se encuentran en el despacho del fiscal cuando le dicen, aquí está mi pensión. Entonces se explican el ojo. Nosotros fuimos fiscalizadores de la tercera en el gobierno provisional de García Godoy. Y tuvimos que decirle a una pareja, mire señora, yo no soy maipiolo, para que estemos claros. ¿Dónde estaban después que se le entregó el dinero? Estaban ahí de que Hotel Presidente, ya tú lo abrazado con los cuartos niños. Muy bien. Y tomando cerveza. Entonces, digo, son realidades, porque como dicen los griegos, la política no es libro, la política es vida. La política es expresión de la vida. Así como la democracia representativa es expresión de los países económicamente desarrollados. Este país de lambones, de genuflexos, de gobiernos que se inclinan a los norteamericanos, donde los yanquis tosen y aquí la cosa tiembla. Un país dependiente. ¿Cómo se va a enderezar? Se tiene que enderezar con eso. Y se tiene que enderezar rompiendo también una tradición histórica negativa. Ahora vamos a hablar andante cantable. Sí. La historia Manon Tropo. La historia dominicana ha sido una historia de fusilamientos. María Trinidad Sánchez en el 45. Andrés Sánchez, Nicolás de Bari, Sánchez, los hermanos Puello, Duvergé, Manolo Tavares, Francis Camaño. ¿Dónde se ha fusilado un delincuente? ¿Dónde se ha fusilado un ladrón? ¿Dónde se ha fusilado un traidor a la patria? ¿Dónde se ha fusilado un notario que certifica la entrega de la tierra a los poderes extranjeros? No hay nada de eso. Bueno, pues ahora viene. Sencillamente, ahora viene. Y nada mejor... Y nada mejor que cuando llegue ese gobierno se va a acabar ya los boogie boogie y la musiquita esa norteamericana. Porque este gobierno, cuando tome el poder, después de tocar el himno nacional, interpretará con Mili y Jocelyn, que se preparen y que se vayan haciendo los trajes ya. El primer merengue de ese gobierno será "Llegó Juanita". Les he hecho varias referencias y en conversaciones privadas de la gente que he aprendido. De dos gentes, siendo muy niño, aprendí viendo el juicio contra los imputados de las hermanas Mirabal. Aprendí de esa prosa exquisita de Francisco Carvajal Martínez, quien en esa mayéutica que no aparece hoy, esa mayéutica socrática, sabía buscar la verdad del hecho político de las hermanas Mirabal y del hecho jurídico de las hermanas Mirabal, frente a otro coloso del verbo cervantino, un Héctor Barón Goico. De esas dos personas en posiciones contrarias, aprendí parte de lo que, teniendo apenas 8 o 9 años, me sentaba en el televisor con mi padre a ver ese juicio y a ver el verbo de estos dos hombres con un juez que no estaba mucho menos como presidente del tribunal. Tengo que decir eso así. Un juez apellido Soto. De esas dos personas aprendí a buscar la verdad. De esas dos personas aprendí desde niño a buscar la verdad por la belleza de su lenguaje en dos posiciones contrarias. Estoy hablando del Barón Goico y de Francisco Carvajal Martínez en la parte civil y Barón Goico defendiendo a los imputados del asesinato de las hermanas Mirabal. De ese contrapunto aprendí a valorar las cosas. Esa fue la luz que encontré de ese choque entre esos dos colosos de la palabra. Dos genios que hoy no encontramos. No encontramos esa mayéutica de Francisco Carvajal Martínez, ni tampoco ese verbo cervantino, esa ironía en la palabra de Héctor Barón Goico.
No encontramos eso hoy. Eso no aparece. Eso no aparece en un tribunal. Y esos privilegios Dios los puso a mi disposición siendo yo muy niño. He hecho este preámbulo para que veamos cómo se hace con una ley propaganda. Cómo el descaro. Cómo... Nuestra tierra brilla con colores propios y nuestra cultura está llena de matices relucientes. Tenemos colores únicos para nuestro carnaval. Hay un color para nuestra herencia y nuestra historia. Y están los colores de nuestro orgullo y de la dominicanidad. República Dominicana es una tierra colorida y desde hace más de 50 años, aquí el color es popular. Desde siempre y por siempre para ti, Pinturas Popular. La pintura. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero esto es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos, porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Ya en el crepúsculo de pasado y presente, frente al país y la sociedad dominicana, quiero analizar el tema de la reforma constitucional que fue propuesto por el señor presidente de la República durante su rendición de cuenta atípica y fuera de contexto, porque obviamente la misma Constitución de la República señala que la rendición de cuentas debe realizarse en una Asamblea Nacional
de la reunión de ambas cámaras los 27 de febrero de cada año, y eso está definido constitucionalmente, pero obviamente él quiso compartir ante el país el advenimiento, un aniversario del advenimiento de él en la conducción de los destinos nacionales, y planteó una serie de ideas y conceptos que yo creo ante el país que es importante que nosotros clarifiquemos. En primer lugar, Francisco Carvajal Hijo se opone de manera formal y expresa a que se haga una reforma constitucional. Nosotros aquí, en nuestra accidentada vida histórica, y tenemos que ver solamente la obra de la devolución del derecho constitucional de un pensador como fue Manuel Arturo Peña Valle, aquel hombre que apenas con 52 años de edad falleció y dejó una de las obras más acabadas de interpretación sobre la historia contemporánea nacional. Y cada gobierno, cada persona que viene, quiere hacer una reforma constitucional a un traje a su medida. En el año 2010, cuando se hizo la reforma constitucional bajo la administración de don Leonel Fernández Reina, figura que yo siempre he sostenido ante el país, que tiene sus luces y sus sombras, y que no es, como diría Víctor Medina Benet, en el tomo 1 de los responsables del fracaso de la Tercera República, no es un ser común, porque llegar a la presidencia de la República en 3 periodos significa que tiene unas condiciones excepcionales para tales fines. Entonces, cuando se hizo la reforma constitucional del 2010, yo siempre planteé ante el país, desde diversas tribunas públicas y desde el programa del historiador y periodista don Víctor Grimaldi, de que en dicha reforma constitucional nos incluyó a Augusto Luis Sánchez Sanjay y a Juan Manuel Pellerano Gómez, que eran los especialistas más acabados en ese momento sobre ese aspecto de la reforma constitucional en la República Dominicana. Yo creo que nosotros tenemos en la agenda nacional muchos temas pendientes. Tenemos un código penal, hemos analizado, hay una tendencia en la discusión de las ideas políticas, de las ideas jurídicas y de las ideas constitucionales en República Dominicana, de buscar, entre comillas, un llamado consenso, que obviamente no es lo más aconsejable para el país, porque indudablemente se imponen criterios e ideas de 2 personas que no son especialistas, y siempre el consenso, usted dirá, bueno, el consenso genera gobernabilidad, el consenso genera paz social, y todos los sectores envueltos en la sociedad salen beneficiados, pero nuestra accidentada vida histórica ha sido todo lo contrario. Lamentablemente, amigos televidentes, ya hemos llegado al final de este cenáculo histórico que es pasado y presente, y solo me resta una vez más darles las gracias al país y a la sociedad dominicana por elegir pasado y presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales del pasado dominicano y de la contemporaneidad, que tienen que ver de manera indisoluble con la perdurabilidad en el espacio y el tiempo de este hábitat geográfico que es la República Dominicana. Buenas noches, amigos televidentes, y una vez más, gracias por preferir pasado y presente como su programa favorito de la República Dominicana.